les quería yo hacer el alcance, que lo mismo decía, la diferencia o la especificidad del deporte, o del marketing deportivo, o de la gestión deportiva, eh, para preparar estas PowerPoint, estos slides. Revisé bastante material, aparte de los programas que estoy tomando en la Universidad Americana. Y en definitiva, lo que es gestión, para mí, ojalá que ustedes también desarrollen, aunque sea lo elemental, o para los profesionales de la administración, la gestión deportiva no es más que un sabor más de lo que es la gestión general de empresas, ¿no? Con un nombre distinto o apellido, que sería deportivo, y con algunas diferencias no tan drásticas, digamos. Por lo tanto, en general, la gestión no es tan distinta. Incluso les podría pasar después un libro que se llama, creo que igual a este, que toca los mismos elementos que estaba tocando en el nivel 1 y que vamos a tocar ahora en este nivel. Lo primero es que lo que es gestión deportiva, en general tiene múltiples aplicaciones. O sea, a nivel mundial, ¿cuáles serían los beneficios de hacer deporte? Y eso es lo primero, digamos, porque hay una necesidad de deporte, que lo vamos a ver, espero si alcanzamos mañana el tema de marketing. Hay necesidad de mejorar la salud, de mejorar la productividad, de bajar los niveles de costos médicos, reducir las tasas de crímenes, la necesidad de un fair play, la necesidad de construir capital social, etc. O sea, hay una necesidad mundial y un beneficio, una externalidad positiva de trabajar en deporte. Entonces, el campo deportivo, de gestión deportiva en particular, es bastante amplio, y creo que la semana pasada me tocaba escuchar a un profesor que decía, cuando ustedes están haciendo deporte, que hoy día están a lo mejor pensando en la parte ser entrenador, ser un muy buen entrenador, dirigir bien, aplicar las tácticas de entrenamiento, etcétera, no pierdan de vista que eventualmente no todo su futuro debiera ser entrenador. En algún minuto podría ustedes pensar en llegar a ser gestores, managers o emprendedores en el ámbito deportivo. Por lo tanto, el salto como de entrenadora está abierto, porque ustedes conocen la parte, lo que yo llamaría la producción del servicio, la parte operativa, o sea, la esencia. Y entonces, conociendo el resto, podrían ser eventualmente grandes emprendedores. La aplicación, por ende, entonces, del deporte o la gestión deportiva tiene múltiples mercados o sectores: sector público, profesionales, o sea, las competencias profesionales, estamos claros, la Major League, la Champions, y por otro lado, los sectores no gubernamentales, las ONG, que son sectores que facilitan o desarrollan el deporte sin objetivos comerciales o de ganancia. En esa línea, cuando nosotros estamos planificando y estamos en la fase 0, si bien estamos en la fase 0 y estamos haciendo el entorno, estamos viendo entornos más lejanos, más cercanos, dónde voy a ir, y por eso que puse este slide aquí, no se las voy a explicar en detalle, lo vamos a ver al final. No debe perder de vista que toda gestión requiere un control, y la planificación estratégica es parte de las planificaciones en administración y gestión deportiva. Por lo tanto, cuando yo estoy definiendo un objetivo, ese objetivo no puede estar alejado o sin una unidad de medida. Entonces, este slide lo único que está tratando de decirles, mira, ok, vamos a planificar, pero no pierdan de vista que la planificación, esencialmente los objetivos, cuando uno los define, debe establecer de inmediato las medidas con las cuales yo lo voy a evaluar en el minuto que se define el alcance. Y aquí hay 4 áreas que se conoce como Balance Scorecard,
de una empresa en las cuales se definen algunos objetivos que son, como ustedes ven, medibles. Aumentar ventas, en el caso de clientes mejorar el conocimiento de marca, porque esto se mide por número de clientes, en el proceso interno mejorar el producto, para el caso de deporte esto sería mejorar el servicio, y en el caso de recursos humanos mejorar el conocimiento, etc. Todos esos tienen medidas y deben tener medidas. Una planificación sin medidas no es planificación como tal. Y en esa línea entonces ya más detallado, la gestión deportiva como la definen los expertos, o más que expertos, los que se dedican específicamente a este ámbito, ustedes podrían encontrar el desarrollo de deporte individuales, múltiples, ligas universitarias, el desarrollo de eventos, que en el deporte no es un negocio menor, de hecho es altamente rentable, todo lo que sea medio de difusión deportiva, patrocinio o sponsor, instalaciones, o sea, infraestructura, arriendo de infraestructura, y fabricantes de merchandise, polera, gorros, como este que yo tengo acá, de mi última universidad. Por lo tanto, en esto ustedes van a encontrar las áreas, muchas, en las cuales se puede desarrollar la gestión deportiva. Y esto es recordatorio, porque creo que lo vimos en el nivel 1. Si revisamos un poco las definiciones de estrategia, lo relevante de la estrategia que ustedes deben rescatar es lo siguiente. Cuando uno define un plan de estrategia, un plan estratégico, nosotros estamos hablando de una planificación a largo plazo, en la cual analizamos el presente, tratamos de vislumbrar o hacer un presupuesto de futuro y tomamos las acciones estratégicas como para llegar a alcanzar ese objetivo de largo plazo. O sea, la esencia del plan estratégico es plan de largo plazo, para diferenciarlos de plan de corto, que la próxima semana tengo que jugar, de aquí a un mes tengo que ir a un torneo afuera. Eso no es planificación estratégica. Y es una definición que hizo Michael Porter en su minuto. Para hacer la planificación estratégica y asociado al ejemplo que les mandé previamente, esta situación actual era un poco lo que yo quería que vieran pensando en el caso de la Corporación de Deportes de Cumpeo. Revisar cuáles son los elementos de entorno que estaban afectando o podrían afectar a esta corporación. Y en el proceso de planificación vamos a ver que queremos llegar a un futuro, a una instancia mejor, y tenemos una brecha. Tenemos una diferencia entre dónde estamos y dónde queremos llegar. Y ahí nos ponemos creativos y tenemos que definir entonces cómo pasamos de esta situación actual a este futuro con un entorno que no es, eventualmente, no es tan fácil como inicialmente sin antecedentes. Un entorno es cambiante. La pandemia, por ejemplo, no la teníamos planificada antes de 2 años atrás, pero apareció. Entonces, el ir de aquí a acá es una planificación que debe considerar, entre otras cosas, el cambio y los imponderables. Pero mientras más certero sea la descripción de este entorno que está cambiando, es más factible que alcancemos este futuro. ¿Está claro? Bueno, tienen todos silenciados, así que vamos a seguir. Un elemento de los iniciales que ustedes deben considerar cuando vayan a hacer la planificación estratégica, por un lado los elementos de entorno que les mencionaba, pero después también de la parte interna de su organización. Mi empresa, mi institución, mi club deportivo, una institución gubernamental, no gubernamental, etc. Cualquiera de las instituciones, hoy día es más creíble, hace 20 años atrás los sectores fiscales decían, no, es que eso es privado. Bueno,
ese paradigma se venció y ya hasta las instituciones fiscales, por lo menos en Chile, ha costado harto, yo creo, 20 años, pero han cambiado bastantes paradigmas de lo que era una institución. Por lo tanto, cualquier institución yo podría describirla en base a la cadena de valor de Michael Porter, con lo cual yo puedo analizar cualquier empresa, tomando estos elementos que están acá. Entonces, yo tengo un sector principal, que está acá abajo, que considera los siguientes elementos. Una logística de entrada, un área de operaciones o producción, una logística de salida o entrega, marketing y ventas y servicio. Y sobre esto, que es el valor que entrega mi empresa, yo le voy a poner un margen. Y a este camino principal, o troncal, que es la cadena de valor, aquí está el valor y de ahí el nombre. El valor agregado que entrega esa empresa, que puede ser distinta de otra, está en ese ciclo, en esa línea. Los elementos que están acá arriba en rojo son solamente elementos de soporte, entre comillas, están o no están, pero no le aportan el valor. No todas las empresas, hay empresas que están fundadas, por ejemplo, una empresa de outsourcing de recursos humanos, su core es esto, pero está acá abajo. ¿Ya? La empresa común y corriente, por ejemplo, en la corporación de deporte. Dice, bueno, ¿qué es lo que hace mi corporación de deporte? ¿Qué es lo que hace mi club deportivo? ¿Qué es lo que hace mi club de futsal? ¿Qué es lo que hace la asociación de futsal de Temuco o de Ciudad de México? Primero, las operaciones de ese club deportivo o la producción es un equipo que juega o se desarrolla en un ámbito deportivo. O sea, el servicio es, pongámoslo un apelativo, es jugar en competencias amistosas o competitivas. O sea, mi servicio esencial de club es esto, la operación, la producción o el servicio que entrega es un equipo que juega en competencias. Pero, como trataba de asociarle en el ejemplo de la corporación municipal, para que ese equipo juegue, ustedes deben tener una área que entregue los elementos que permitan que ese equipo juegue. Y dentro de esa logística entrada, entonces, debería ser un área que permita tener la infraestructura adecuada, tener las duchas adecuadas, tener los equipos deportivos, los entrenadores, etcétera, para que la producción del servicio de este equipo sea un equipo ganador. Y la salida, o sea, la entrega, es dónde se entrega el servicio. ¿Cómo lo entregamos? Esto quiere decir que para entregar el servicio, si vamos a jugar en un campeonato, nosotros deberíamos garantizar el traslado del equipo, ya sea bus, avión, su comida, alimentación, etcétera, para poder hacer entrega de ese servicio. Y por otro lado, deberíamos tener un área de marketing y o ventas, de tal manera que sea capaz de vender este servicio. Venderlo en la medida que sea una empresa comercial. ¿Vender qué cosa? Merchandising, tickets, suscripciones, suscripciones a televisión, etc. Y servicios de, ¿qué servicio? Atención al cliente, secretarias en el club deportivo, gente que entrega información, una página web de suscripciones, de información general de los campeonatos, debe tener un servicio. Y entonces esto es lo que compone mi club deportivo, mi asociación o mi club deportivo profesional, cualquiera que sea. Yo entonces cuando primero veo el entorno macro, micro o sectorial y bajo digo ya, a ver, mi institución, ¿qué es lo que tengo acá o no tengo? Porque estoy haciendo una evaluación inicial. ¿Qué es lo que tengo aquí o no tengo? Y me permiten entonces establecer ya a nivel de percepción
mi estado de situación inicial para ver qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Y aquí entonces yo les entregué, no sé si la alcanzaron a revisar, pero se las voy a explicar acá. Dentro de estas herramientas como para definir dónde quiero llegar o cuál es el problema, de tal manera de después de definir el objetivo, una herramienta que preparando esta clase me acuerdo que esta herramienta es muy buena, y es muy buena. Estuve haciendo una asesoría de calidad hace un par de años y la usé y están todos, muy interesante. Esta herramienta se conoce como el diagrama espina de pescado, o el diagrama de Ichikawa, o el diagrama de causa-efecto. Y es muy relevante para poder hacer como un análisis inicial, porque si ustedes no están montando una empresa, sino que están evaluando la situación inicial como para hacer su plan estratégico de los próximos 5 años, uno de los elementos puede ser algunos problemas que tienen, como el de la Corporación de Deportes, que está en un estado cero y con gran esfuerzo, y podría estar en negativo como todo el resto de las ligas nacionales. Entonces, esta herramienta les va a permitir poder determinar claramente cuál es el efecto y cuáles son las causas. Esto es igual que en un incendio. Esta herramienta funciona igual que las parámetros de los bomberos para los incendios. Cuando los bomberos enseñan a apagar el fuego, dice, usted no eche el agua arriba de la llama. Ese es un efecto, no va a apagar el incendio. Tiene que apuntar la manguera y el agua al inicio del fuego. Ahí solamente lo va a poder eliminar. Esto es lo mismo. Aquí, claramente, cuando uno está enfrentado a un problema, tiene que poder discriminar cuál es efecto y cuál es causa. Porque si yo ataco como problema y planificación el efecto, no voy a solucionar o no voy a mejorar mi situación. Claramente debo identificar el problema y ahí la solución. Y esta herramienta entonces permite separar el efecto de la causa. Por ejemplo, en el caso de la Corporación de Deportes, lo que dice el caso, por lo menos dice que tiene una situación financiera no muy buena. Ya, entonces, si yo hiciera un análisis simplista, es decir, bueno, si está con una situación financiera difícil, me consigo recursos con eh, una entidad gubernamental y soluciono el problema. Pero es un análisis simple, porque, entre comillas, yo estoy viendo hasta ahora, hasta que no haga el análisis, un efecto, porque ese estado cero de ingresos con gastos, o sea, no estoy ganando plata, puede ser debido a otros elementos. Y si yo voy a hacer mi plan, debo identificar cuáles son los orígenes de ese problema. Entonces, si yo pongo acá efecto, problema financiero, cero rentabilidad. Bueno, voy acá y le genero las espinas al pez. ¿Cuál es una de las causas que tenga eh, retorno cero? Aquí podríamos poner bajo ingreso, o ingreso. Acá podríamos poner costos elevados. Acá podríamos poner falta de recursos, infraestructura. Aquí podríamos poner falta de población en Cumpeo. Y voy armando entonces realmente cuáles son las causas de que esta corporación de Cumpeo tenga bajos ingresos o ingresos cero. Y ahí recién entonces, si yo tengo ingresos bajos, ahí puedo empezar a atacar el problema. El problema no es este es un efecto solamente. Ingresos bajos. ¿Y ingresos bajos por qué? El precio es bajo,
la cantidad de público que tenemos baja, el equipo está jugando mal, por lo tanto, los estadios se llenan poco. Este es uno de los problemas, porque si yo tengo acá el costo, podría decir costo alto. La infraestructura tenemos que arrendarla, por lo tanto pagamos muy caro. Entonces, estos son, en definitiva, en base a esta herramienta, lo que permite identificar si yo tengo este problema, yo ataco las causas. Entonces, las causas están acá y este es un efecto. Y ataco en el plan estratégico estos elementos que yo voy a definir dentro de las espinas del pez que podrían incluso irse más, abriendo más en detalle en cada una de las opciones. En el caso de ingreso, yo alcancé a mencionar como 3. Ese es el uso de la herramienta de espina de pez. Déjame ver si... Además, eso también no sé si se los dejé está en YouTube, si lo desean recordar. Profesor, Dígame, una ¿sí? consulta. Aquí son la gran mayoría de factores negativos a lo que estábamos analizando, ¿cierto? Déjame volver atrás. Este se los voy a dejar entonces, está acá. Creo que se los dejé linkeado a la sala. Pero lo pueden revisar si es que no se acuerdan. Directamente en YouTube hay varios autores, algunos más rápidos que otros Ya. ¿Cuál era la pregunta que me decías tú? No, y que aquí se estaba viendo como muchos factores inadecuados o negativos en Bueno, o esta sea, la evaluación. realidad puede ser positiva y negativa. Ahora, que te encuentres con una situación en que todo es positivo es bien difícil. Lo más normal es que las situaciones competitivas sean no el 100% positivo. Ahora, si encuentras una situación en que todo es positivo, extraordinario. Solamente hay que definir un plan que encuentre los elementos positivos, los desarrolle, encuentre los negativos y ras. Pero lo normal es que siempre hayan elementos negativos y si uno está evaluando un desarrollo deportivo nuevo, es bueno hacer esto antes de, porque si uno se lanza sin este análisis, probablemente lo que pensaba no era tal y el negocio puede durar 3 4 meses y hasta ahí llegó porque el recurso económico se acabó. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Eh, entonces, cuando nosotros estamos haciendo este plan estratégico, tenemos una situación actual para lo cual tenemos que, de alguna manera, este diagnóstico es foja cero. ¿En qué estamos? Estamos bien en algunos elementos, en otros no. Y segunda parte, que se lo había dicho antes, la juguera, y ahí está lo que decías tú. Eh, a lo mejor tenemos algunos elementos negativos y otros no, pero que hay que balancear, hay que verle el peso de cada uno. Si los elementos positivos son realmente más potentes que el negativo, obviamente estamos en una situación muy buena y hay que trabajar en el plan estratégico sobre esos elementos positivos. Otro elemento que nos permite hacer el corte en la etapa cero, sobre todo en las instituciones cuando estamos en marcha, más que bueno, en situaciones de mercado también funciona para todos los elementos. El diagrama de Pareto. No sé si alguien lo conoce o lo ha escuchado, lo ocupan en deporte. Deberían también ocuparlo.
Bueno, el diagrama de Pareto fue creado por el autor, que llega a su apellido, Pareto, y lo que estableció en base a estudios estadísticos es que siempre se da una regla 80-20, siempre, en todo tipo de industrias, sectores y actividades. Y eso permite a la persona que está haciendo el plan estratégico discriminar, porque si ustedes van atrás y revisan un poco lo que estaba haciendo con la Spin EPS, decía, bueno, esta corporación está en rentabilidad cero, pero puede tener problemas de ingresos y costos. Ya tenemos dos. Puede tener problemas de infraestructura, tres. Entonces, bueno, ya tengo tres problemas. El diagrama Pareto con números me permite discriminar, o sea, decir, cuál es más importante que el otro. Entonces, en resumen, la diagrama Pareto U80-20 siempre va a establecer que el 80% de los problemas yo los voy a poder ubicar en el 20% de las causas. Eso sea en rentabilidad, en costos, siempre voy a poder establecer que si yo tengo, por ejemplo, en este caso, estadística dice que yo tengo varios elementos medidos de un producto. Aquí tengo un 20% de que es mala calidad, defectuoso, etc. Yo, si establezco estos problemas, son un 80%, y aquí está el centro, aquí estaría mi foco. Yo debería concentrarme en resolver estos problemas, que son el 80% de lo que estoy viendo. Y ese 80%, lo más probable, según Pareto, es que va a estar en el 20% de las causas, lo que sea, me facilita la acción de resolver problemas. Ese es un tema estadístico que, por ejemplo, a nivel de productos, si yo tengo 5 productos, productos o servicios, en el caso de los deportes, productos o servicios son las líneas deportivas, en el caso de la corporación, que tenía básquetbol, tenía fútbol, creo que le puse futsal y algo más, Voleibol. voleibol. Voleibol, Entonces ahí profesor. yo tengo 4 líneas de producto o 4 productos. Y ellos hablaban, no tenía tanto dato el caso, pero estas 4 líneas, yo voy a decir, esta genera, que lo estaba ahí, pero tendría que haber hecho la suma, esta genera 770 millones, esta 30 millones, esta 20. Entonces, si yo hago una suma a lo mejor de estos tres, aquí concentro el 80% de los ingresos en 3 líneas de producto. Por lo tanto, si yo me concentro en estos 3 líneas de producto, fútbol, básquetbol y voleibol, probablemente voy a poder desarrollar mi rentabilidad más rápido que si me enfoco o sumo este que tengo acá, que solamente suma 20% de los ingresos, que era creo que el fútbol femenino o el básquetbol femenino, que genera muy poco ingreso. Esto que es el 80%, a nivel de acción, solamente me involucra un 20% de trabajo. Ahora, este 80% cuando lo sumo, no piense que es 80%, puede ser 79,81, 77,6 o 82,4. Pero esto es lo que me va a decir, no, aquí está, entonces mi fuente de ingreso está acá. Este lo puedo desechar o lo puedo tomar después. Este es mi problema, aquí están todos los ingresos. Entonces, yo voy a concentrar el 20% de mis recursos porque aquí tengo el 80% de mis ingresos. Ese es el uso del diagrama de Pareto cuando estoy tratando de identificar, y en este caso clasificar un problema para enfrentar una planificación estratégica de largo plazo. Porque en el caso, fíjese usted que tengo 3 deportes, probablemente decir, bueno, yo voy a invertir más en estos deportes porque tienen más ingresos, y esa inversión no creo que sea, o sea, y no va a ser de un par de semanas. Para desarrollar estos 3 deportes va a ser por lo menos un par de años, y ahí entramos en una planificación de largo plazo, y eso es planificación estratégica. Entonces, esta es otra herramienta que sirve para conocer el estado inicial. Entonces, de esta situación actual, debemos establecer dónde estamos, cómo estamos, y de ahí viene lo que habíamos visto ya en los nivel 1, la visión. O sea,
bueno, si yo tengo estos tres deportes con mayores ingresos, ¿dónde quiero llegar en 3 años, no sé, en 5 años? Hoy día con la tecnología probablemente el largo plazo no sea más de 3 años. Antiguamente nosotros hablamos, me involucro yo, porque hablábamos cuando hablábamos de largo plazo, decíamos 10 años, 20 años, 30 años. Hoy día el largo plazo es imposible. Con la tecnología el largo plazo es 3 a 5 años y mucho. Eh, Defino la misión, si es que no está definida, la estrategia, que son definir soluciones a problemas estratégicos, con áreas en las cuales voy a definir como clave. En este caso estoy hablando de los tres deportes que generan la mayor cantidad de ingresos de esa corporación de deportes, y voy a definir las soluciones para esos tres, y eventualmente, si quiero darle un respiro a a la cuarta área de deporte que no me genera tantos recursos, ¿qué solución le voy a dar? Una solución estratégica puede ser, y no me miren mal, salir del mercado del deporte es el que nos genera rentabilidad. O sea, no es una solución mal vista. O sea, si el club deportivo, la acción quiere sobrevivir y eso genera demasiado peso, obviamente una acción estratégica podría ser eliminar esa rama deportiva, pero obviamente no es un camino de la próxima semana lo elimino, es un camino planificado y probablemente también lleve un par de años. O definitivamente asumir el costo de que las otras subsidien y a tener clarísimo que los recursos a requerir van a ser bastantes. Entonces, teniendo claro un poco que tenemos que definir esta situación inicial, aquí hay un modelito que refleja un poco eh, lo que hay que hacer. No sé si es simple o complejo, lo que pasa es que ya para uno es más familiar, pero y espero que a lo mejor a usted les sirva, a lo mejor se los puedo pasar para que lo tengan una suerte de receta. Eh, Esta, supongamos, es el enfoque de la corporación. Este cuadradito grande es la corporación de deportes, el Club Deportivo Futsal, la liga, etcétera, una entidad deportiva. Este es un enfoque productivo o de servicio. Les quiero aclarar que cuando yo hablo de producto, cuando uno define producto, nosotros tenemos dos clases de producto. Uno es producto, que es el tangible, una mantequilla, un auto es un producto tangible, pero por definición un producto intangible es un servicio. Por lo tanto, si yo hablo de productos, no necesariamente estoy hablando del auto, de la mantequilla y de la leche. Estoy hablando del producto genérico y, por lo tanto, involucro a los servicios como productos intangibles. Que obviamente hoy día, en nuestra realidad, los productos intangibles, los servicios, son la forma más relevante de los negocios hoy día, más que los productos. De hecho, los fabricantes, entre comillas, de productos, las mayores rentabilidades de esos que tienen el delivery en la parte del servicio, la rentabilidad más fuerte o la rentabilidad que alcanzan es por tener servicios asociados. Entonces, este esquema lo que trata de identificar es que yo tengo, imagínense, este es una empresa un club deportivo que fabrica equipos buenos, digamos, para jugar. Pero para eso, un poco reciclando lo que tenían, en realidad este es un buen esquema para que ustedes lo tengan ahí como una ayuda de memoria. Para fabricar estos servicios, ¿okay? Productos, servicios, esto es lo que se fabrica. Para llegar a eso, yo necesito insumos que me lo entreguen proveedores. Y estos productos que yo voy a fabricar, un servicio, un equipo que va a ir a competir en una liga, lo van a recibir unos clientes, los fans, los fanáticos, los seguidores, etc. Entonces, yo voy a necesitar insumos, humano, capital de trabajo, gestión, tecnología, muy relevante en el deporte hoy día, muy, muy relevante. Y otros. Eh, para la organización, empleados, proveedores, gobierno, etc. Todos estos entran a la juguera para poder hacer la definición del plan estratégico, que es un plan de largo plazo, que voy a decir, yo en 5 años más, las tres categorías de deporte que tengo van a ser los campeones
de la Liga de Cumpeo o van a ser los campeones de la Liga Nacional. Esa es la visión que voy a definir en el plan estratégico, depende de la realidad de cada entidad. Y para ello, inmediatamente, si bien esto, acuérdense que ese plan de largo plazo, con un objetivo de largo plazo, aquí se genera lo que yo le llamo, en realidad no le llamo, no me puedo llegar a la autoría. Hace como 20 años en algún libro me gustó mucho un término que usaba un autor que decía la cascada de objetivos. Si bien yo defino un objetivo de largo plazo, que es la parte del plan estratégico, inmediatamente a continuación yo debo definir los objetivos para cada una de las instancias o departamentos de mi organización. Porque si yo defino, vamos a ser campeones de la Liga Nacional en 5 años más, eso está bien para el PowerPoint, pero bueno, ¿y cómo? ¿Cómo, cuándo y dónde? Entonces, en ese mismo instante que defino ese objetivo, paso siguiente, debo hacer la definición de los subobjetivos. Y ahí viene el escalamiento que se hace habitualmente a nivel de la administración, que nosotros diferenciamos 3 niveles dentro de una organización. Estratégico, que es donde está el directorio y las gerencias más altas. Segundo nivel, aquí son los mandos intermedios, que se define un nivel táctico, supervisores y gerentes de área. Y un tercer nivel operativo, que serían ya los obreros o no sé, la gente que trabaja directamente en campo. En este caso el deporte puede ser el utilero, el encargado de infraestructura, etc. Entonces, definiendo el objetivo de largo plazo, tengo que hacer una bajada con cada uno de los niveles. Defino objetivo estratégico, finanzas, recursos humanos, producción y marketing. Tácticos a nivel de los supervisores, si hago esa separación, finanzas, producción u operaciones o servicios, marketing y recursos humanos, hasta llegar a los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la empresa, la organización o las instituciones son sistémicas, funcionan interrelacionadas. Entonces, si un engranaje no está operando, la máquina va a estar coja. No vamos a alcanzar el objetivo, lo vamos a alcanzar a costa del esfuerzo de otros, o no, definitivamente no lo vamos a alcanzar. Una vez que tenemos definidos estos objetivos, ya por niveles jerárquicos y por áreas de negocio o departamento, fijados los objetivos, definimos acción, definimos elementos de medición. Acuérdense que esto nunca, un objetivo no puede ser evaluado. Si le tienen miedo que si evalúan, chuta, y si la evaluación sale mal, bueno, si sale mal hay que rectificar. Ese es el sentido de la instrumentación o la de la definición de KPI o definición de indicadores de gestión. Es que si el indicador entrega una alerta, hay que modificar las acciones, hay que modificar los objetivos, hay que modificar lo que está fallando. Y eso se hace con este proceso de control. O sea, se revisa qué se planificó, cuál era el objetivo que se alcanzaron a través de un indicador. Por ejemplo, en el área financiera sería nuestra corporación de deportes va a facturar con las 3 ligas en 5 años 5 millones de dólares, 5 palos verdes. Bueno, hay que ver a los 5 años, obviamente con intertantos o con medición intermedia, si se llega a eso. Si no se llega en instancias intermedias, hay que rectificar, y para eso es el control y evaluación. No estamos llegando a las metas. ¿Por qué? Chuta, no están viniendo los fans, no están comprando camisetas de Cumpeo, etc. Y se rectifica. Y eso eventualmente podría ser por rectificar las acciones, el instrumento, o hay que redefinir el objetivo. Esto es cíclico. Y no hay que tenerle miedo. O sea, me ha tocado ver que mucha gente tiende a tenerle miedo a estos los indicadores y decir, bueno, y si va mal, me van a sacar a mí. Bueno, ese no es el sentido. A sabiendas que de repente hay instituciones que
la jefatura, digamos, pueden usarlo en ese sentido, es lamentable. Y dentro de este contexto hay elementos que van ocurriendo, como es el tema de recursos humanos, con planificación de carrera, motivación, recompensa, liderazgo y otros. Y esto está asociado a lo que habíamos antes, entorno o macroentorno, con algunos elementos como educativos, sociológicos, políticos, legales, económicos, y otras como oportunidades externas, que es la más cercana que veíamos como eh, el sector de Porter, las 5 fuerzas: proveedores, clientes, competencia, sustituto y competencia entrante, o la posibilidad de entrar competible. ¿Claro? ¿O no tan claro? Estoy durmiendo. Aquí, un poco más explícito, cómo se hace la bajada de los objetivos después de haber definido el gran objetivo del plan estratégico, que en definitiva puede considerarse que es la misión. La misión es un poco, es como el gran objetivo, que tiene ciertos atributos que permiten medirlo. Se definen los objetivos generales, objetivos más específicos, divisionales, departamentales, hasta individuales. Y esta está la jerarquía que les hablaba anteriormente: consejo, administradores superiores, medio, y ya los que están más abajo. Este es el modelo, mismo modelo anterior, un poco también más clarito, más legible. Era entre comillas, un gráfico insumo-producto. O sea, por un lado, nosotros como entidad deportiva tenemos que recibir insumos y debemos tener una categoría, una categorización, una identificación de los insumos para fabricar un producto de calidad. Y por otro lado, tenemos productos o servicios que entregamos a la comunidad. Para llegar a eso, hacemos alguno de estos análisis. Este análisis de la industria, el que hablábamos de las 5 fuerzas, debemos tomar la misión, visión y los valores, debemos hacer el plan estratégico, revisar análisis de fortalezas y debilidades por el lado interno, y por el lado externo amenazas y oportunidades. Todos estos elementos, todos, que no son pocos, se deben sopesar. Y como le decía yo, que en realidad después de estudiarlo uno dice, el camino, y en muchos casos, no siempre, uno revisando esto, el camino estratégico se define solo. O sea, ya sea desarrollar un producto, salir de un mercado, desarrollar otra línea de negocio, otra línea de deporte, prácticamente sale como natural después de este análisis, en términos de cuál es la solución más eficiente y eficaz dentro del contexto de este análisis, no del análisis de percepción. Me parece que, pensé que, el pensé que y el creí que habitualmente terminan en equivocaciones. Si ustedes hacen un análisis de estos elementos y los conjugan, lo más probable es que la decisión estratégica sea la más efectiva, eficiente y probablemente rentable, porque conjuga amenazas del sector externo y oportunidades con las fortalezas de mi corporación, más dónde yo quiero llegar o dónde quiero cimentar mi negocio o mi corporación de deporte. Eso va a definir mi definición estratégica del plan. Y obviamente, como lo habíamos mencionado antes, debe ser medible. O sea, debo definir niveles o indicadores de gestión. KPI, como lo definen a nivel americano, es un Key Performance Indicator. O sea,
por ejemplo, a nivel financiero, nivel de rentabilidad. Mi nivel de rentabilidad para la Corporación de Deportes debe ser mínimo un 25%. Número de jugadores seleccionados. A nivel de operación o servicios, nosotros deberíamos sacar anualmente 30 jugadores. Bueno, esos son los indicadores que me permitan establecer control y evaluación de si voy en el camino correcto a alcanzar mi estrategia definida. Y este es un enfoque para que vean que en realidad no estamos viendo nada más distinto que lo que ven en Estados Unidos y en Europa. Se los copié tal cual, digamos, está hasta en inglés. Es la vista de un libro de deporte, de gestión de deportiva, que refleja exactamente lo mismo que hemos estado revisando. Hay entradas humanas, financieras, capital, y salidas. Y esto a través de ciertos procesos de fabricación. Para mí fabricación es, fabricar un servicio también es, de hecho es un concepto que está acuñado hace alrededor de 30 años, que es la producción de servicios. O sea, el servicio también se produce, de otra manera, pero también se produce. Y esto está en un entorno parcelado en dos. En un entorno cercano y un entorno un poco más lejano. Que está, por ejemplo, acá, ya en castellano, es el macroentorno, que son elementos que están acá. Medio ambiente, económico, legales. Demografía, economía, mercado internacional, ambiente, política, son los que están más lejos, que también hay que considerar. Y los que están más cerca, asociados a lo que habíamos antes, proveedores, clientes, competencia entrante, competencia vigente, bienes o servicios sustitutos. Para llegar a este análisis, el análisis cero, ¿cómo estamos bien posible? Para llegar a este análisis cero hay múltiples elementos, portales o formas de llegar a hacer el análisis de dónde estoy y en qué situación estoy. Si yo reviso en el ámbito de entorno general, el macroentorno entonces de una entidad deportiva, por ejemplo, para estadísticas demográficas, geográficas, creo que incluso hay algunos indicadores económicos. Para Chile, lo más natural debería ser que nos fuéramos al INE, y el INE tiene una serie de información estadística que les permite a ustedes definir la situación, por ejemplo, demográfica, en este caso de Chile, Chile por regiones, y ustedes pueden acceder sin costo a esa fase de datos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en este caso es relevante la estadística, especialmente demográfica para el deporte? ¿Lo tienen claro? ¿Alguien me puede decir por qué será relevante los elementos demográficos? Porque nos van a entregar información de la población, ¿cierto? Que vamos que va a participar de nuestro proyecto. ¿Puede ser por ahí? Sí, por supuesto. Eso es. Ahora, yo te lo voy a detallar un poco más, pero excelente, eso es. O sea, si yo voy a revisar un proyecto deportivo, obviamente esto es genérico, porque yo sé que ustedes están en diversas partes del país y en México también. Si ustedes están en el desarrollo de un proyecto o están ya trabajando en un proyecto representativo, en el caso de
la demografía, ustedes pueden decir, bueno, yo voy a trabajar con menores. Mi deseo, digamos, mi inspiración, menores entre 6 y 12. Extraordinario, porque mi deseo, mi misión, mi visión desde niño fue trabajar y enseñarle a los niños. 6 y 12, cumpeo. Pero si ustedes analizan las estadísticas, en este caso del INE, pudiera ser, no necesariamente, Chile es un país que está envejeciendo, por lo tanto los niños son pocos, y cada día son menos niños, y lo que más hay son adultos. Entonces, mi deseo de tener una escuela con niños entre 6 y 12, en Cumpeo puede que se reduzca a un mercado potencial de, voy a inventar, 150 niños. Y hay 3 instituciones que ya hacen lo mismo. Entonces, analizando la estadística de demografía, me doy cuenta que mi deseo, que es mi pasión y todo, por lo menos si defino que mi mercado es los niños de 6 y 12 de Cumpeo, no va a ser factible, porque no tengo tantos niños. Y la proyección, porque también salen proyecciones en estos portales de tipo de información, eh, la proyección es para peor, no, ni siquiera para mejor, es para peor. Entonces, en esa línea, el hecho de poder revisar los elementos demográficos me va a permitir establecer dónde están mis mayores clientes. Porque si tengo movilidad, todavía no me asiento en ninguna parte, entonces no veo Cumpeo, veo Chimbarongo, veo Los Ríos, veo la región metropolitana en una comuna en particular, veo las mismas estadísticas en otra parte y a lo mejor si tengo el mismo deseo de trabajar con niños, el proyecto no es en Cumpeo, es en Chimbarongo. Puede ser. Mejor, ese es el análisis que me permite un dato, no una percepción, que es distinto. Entonces la decisión la tomo informada. No sé por qué no me deja retomar la pantalla. Déjame ver ¿alguna duda hasta acá? Profesor, siempre es bueno hacer una FODA. Siempre, siempre, siempre. Ahora, yo les digo que, entre comillas, ustedes lo pueden hacer con las herramientas que tengan y vayan explorando, pero háganlo. Un proyecto, una evaluación de un proyecto de pyme, a mí me cuesta en tiempo, en horas hombre, me puede costar perfectamente 3 meses en revisar toda esta información de tal manera de hacer el análisis externo, demográfico, económico, social, político, después competencia, proveedores, FODA, si es que existe la empresa, si no existe solamente un análisis de posibilidad, por lo tanto, reviso todos los entornos y dibujo la empresa. Entonces, un análisis bien hecho de la proyección, no, por lo menos bien hecho y documentado, probablemente no demore menos de 3 meses. Ustedes con herramientas más sencillas, a lo mejor con los elementos más esenciales, no se pueden demorar 1 mes, 2 meses, pero no dejen de hacerlo porque más vale tener claro para dónde va el negocio que perder recursos. Si ustedes eventualmente piensan invertir, con mayor razón tienen que hacer todo este análisis. O sea, y el deseo, como decía, y la proyección que decía un profe mío la semana pasada, decía, no se queden ahí con la visión de un entrenador, porque después de entrenador podrían ser gestores, manager o empresarios, pero háganlo con herramientas. No, definitivamente
Se me quedó pegado el... Voy a sacar esta pantalla mejor. Gracias. Ahí sí. Déjame dejar de compartir. Voy a tomar de nuevo la PPT. Ahora sí, se ve como bloqueado. Ahí estamos. Sigamos entonces. Tenemos Pareto, chance, la bajada de objetivos, el entorno y fuentes donde ustedes pueden trabajar. Vamos a ir con el tema de las fuentes que les puede ser de utilidad para sus proyectos futuros. Bueno, en el caso de México, para los amigos mexicanos, ahí yo encontré que tienen una entidad que es muy similar a la nuestra, que es, si me corrigen los amigos mexicanos, es el inegi.org.méxico, que también tiene ahí, alcancé a revisar que tiene las estadísticas de población, incluso indicadores económicos. Y a nivel mundial, por si algún minuto nadie descarta, como yo por lo menos no lo puedo descartar, no le voy a decir, alguno de ustedes desea hacer una proyección internacional, no, no está vetado. Pueden ocupar Statista, que también tiene una gran cantidad de información pública a nivel mundial, de todo tipo. Entonces, cosas de poner en el buscador y comercio electrónico, medio de comunicación, etcétera. Esto es de carácter mundial, por lo tanto, podrían encontrar información, obviamente, tanto Europa como Estados Unidos, y de repente es bueno ver qué pasa, sobre todo cuando estoy hablando de mercados futuros que están influenciados por tecnología, mirar qué está pasando, casi como el COVID, decíamos, mira, en España se están muriendo 1000 diarios, oye, increíble, vamos para allá. Bueno, eso mismo lo pueden hacer si consultan esta base de datos, pueden mirar qué es lo que ha pasado de repente con ciertos mercados que en los países de primera línea están más adelantados. Ese es Statista, para que lo anoten. Eh, Después, para base de datos económica, una parte relevante, no menor, súper importante, una de las primeras que yo considero cuando hago una evaluación de negocio para mi plan estratégico, el entorno que está pasando, es no tan solo lo que dice el diario, porque hay mucho fake news, mucha noticia falsa. Lo importante es tener uno el dato y uno el dato revisable. Entonces, si se trata de datos económicos, ustedes pueden ir a la página del Banco Central y ahí ustedes van a poder ver variaciones del UEF, del índice de variación de precios mensuales, la UTM, el IPC, la tasa de interés, indicadores de tipo monetario y financiero.
Incluso también con gráficos. Los gráficos son relevantes porque permiten hacer proyecciones. Entonces, no sé si me grafica, una mañana me permite un poco solamente la tendencia, si se dan cuenta, si esto fuera, por ejemplo, el PIB, súper interesante, porque si el PIB va hacia arriba, nos aplaudimos todos, porque quiere decir que los ingresos aumentan del país, los ingresos de las personas aumentan, aumenta el empleo, si aumenta el empleo, aumenta el consumo, consumo de bienes, consumo de servicios, el servicio estamos de puerta, estamos nosotros, excelente. Entonces, solamente realmente mirar estas tendencias a nivel de los indicadores relevantes como UEF para saber si la inflación va para arriba, o el IPC, que en definitiva una adaptación, o sea, el IPC es lo que da la inflación y la UEF es una recopilación de la IPC, que es lo mismo, que son elementos que afectan. Si la inflación va para abajo, perfecto, mi poder adquisitivo aumenta, lo puedo revisar en cualquiera de los segmentos de indicadores que tiene el Banco Central, todo lo que sea monetario. Asimismo, hay indicadores parecidos, aquí tienen harto gráfico. Hay indicadores parecidos que pueden revisar en el Servicio de Impuesto Interno. También hay indicadores de recaudación, etcétera, que pueden dar ideas de la economía. O sea, invierto hoy día en algún proyecto de deporte, la regla está, o sea, la línea está hacia abajo. Mejor que no. Si voy a dejar de compartir para poder limpiar el...